Antes había dos mundos, incluso había una raya que los separaba, estaban los países del este, había una cosa que llamaban el telón de acero, que era la gran amenaza. ¿Por qué? Porque resulta que al final la mayoría de la gente es la que hace las cosas. Entonces, esa gran amenaza que se llamaba el comunismo y que estaba allí, obligó a los conservadores de aquí a tomar una serie de medidas. A partir de la Segunda Guerra Mundial, dijeron, oye, un momento, aquí la gente ha pagado con sus hijos, con su sangre, una sociedad. A estos, si no les damos nada, ya el mundo no volverá a ser igual. Y esto ocurrió en los años 40. Entonces, los conservadores británicos dijeron, o les damos escuela y les damos sanidad y algo más, o aquellos del otro lado nos van a comer el turrón. Cuando cayó el telón de acero, esta amenaza desapareció. Y dijeron, bueno, ya no tenemos por qué darles nada, porque no existe la amenaza. Y la amenaza interior parecía que no era real. Entonces decidieron montar un orden nuevo. Esto fue la era Reagan, Thatcher, todo esto, y decidieron hacer otro mundo en el que los ciudadanos quedaban fuera. Entonces se invirtió un proceso que era el de la democracia, en el que los ciudadanos decidían, pero se hacía un mundo sin ciudadanos. Y entonces esto ha ido progresivamente creciendo hasta que han llegado a este abismo en el que estamos viendo la realidad. Y es que todos los que estamos aquí les importamos un carajo. Y tenemos que ser conscientes de eso. Esa es la realidad. No les importa nuestra salud, no les importa la educación de nuestros hijos. Ellos tienen la vida resuelta. Ellos, como ahora muy bien dice el ministro de Educación, el señor Wert, ellos priman la excelencia. ¿A qué llaman ellos excelencia? El mundo de los mejores. Es decir, es un retorno a la aristocracia. De alguna manera es volver a ver la vida como en la Edad Media. ¿Y nosotros qué pintamos en este circo? ¿A quién estamos eligiendo y para qué? Entonces, para ellos es obvio que lo prioritario es una cosa que llaman la economía. Entonces han invertido, porque se han inventado una cuestión que era que el empresario, ellos llaman, dicen, y en general, el capitalista, o llámese como se quiera, es la fuente de riqueza. No, la fuente de riqueza sale del trabajo de los ciudadanos de todos los días. Ellos son el embalse de la riqueza. Este concepto tiene que quedar muy claro. Entonces ellos dicen, claro, si yo soy rico, haré un pan tan grande que de las migajas podréis comer todos. Es que ya no se trata de eso, porque ya vivimos en el siglo XXI con un decorado que ya no nos valen las alpargatas. Ya no queremos las migas, como decía Ovidi Montllor, ahora queremos el pan tierno. Y tenemos derecho a él y vamos a comerlo. No podemos vivir en un mundo donde vuelve el hambre, vuelve la manutención, vuelve la malnutrición infantil, en un mundo donde vemos coches que valen 100.000 euros y si te sientas en cualquier avenida puedes contar 100 por minuto. No podemos tener malnutrición infantil en un mundo rodeado de DVDs, CDs, Internet y ordenadores. No podemos tener malnutrición infantil en un mundo donde las casas son de esta manera. Ya no vamos vestidos con pieles y vamos descalzos. Ahora ya no cabe. Aquí no hay vuelta atrás. Hemos consumido lo suficiente para ir vestidos de esta manera y ahora ya no nos conformamos con el hambre de nuestros hijos. Queremos una vida decente. Y esa construcción solo depende de nosotros. Bueno, yo creo que nos hemos visto metidos en un tren. España, en su conjunto, ha sido siempre un país muy desgraciado y cada vez que ha intentado machacar la cabeza, levantar la cabeza, lo han machacado. Aquí tuvimos una ocasión con el advenimiento de la Segunda República, donde por primera vez en nuestra historia fuimos la vanguardia de algo, incluso del feminismo, y teníamos... Hubo una explosión colectiva. E incluso los dos primeros ministros, mujeres de la historia de la humanidad, fueron de aquí, y luego éramos vanguardia en literatura, en pintura, en arte, entonces todo el mundo volvió los ojos hacia acá. Esto lo aplastaron de una forma brutal, pero es que incluso los socialistas europeos nos dejaron abandonados en manos, como sabéis, de Hitler y la potencia hegemónica que nos machacó y nos laminó. Entonces esto ha sido siempre un país muy desgraciado y muy pobre. Entonces, cuando nos hemos visto de repente imbuidos, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, en un desarrollo inevitable, porque los medios tecnológicos y la revolución industrial ya se hacía patente y ya lo que eran los bienes de consumo eran asequibles y la gente ya accedía a la ropa, accedía a cosas elementales, nos íbamos viendo cómo crecíamos. Y de ahí pasamos a un tren que nos metió en Europa,
Se rompió la frontera del Pirineo y nos vimos que entrábamos en la Comunidad Europea por derecho y que éramos un país más. Y entonces ahí nos sentamos y nos relajamos mucho en el sentido de, bueno, esto ya es irreversible. Una vez que entremos ahí, entramos también que nos metieron en la OTAN, aquí ya no habrá golpes de Estado, aquí ya no habrá cacicadas de militares que nos vuelvan a situar otra vez en el culo del planeta, y creímos que realmente este proceso de evolución y este proceso de desarrollo económico iba a ser irreversible. Ahora vemos que no, porque mientras tanto, nosotros que estábamos en el camino de ida, otros estaban en el camino de vuelta y estaban planeando un mundo sin ciudadanos. Y esto cuando justamente íbamos a entrar por derecho en otra vida que podía ser de cierto relax, nos ha tocado enfrentarnos con la realidad. Esto vino acompañado de que cuando llegó la transición, dijeron los partidos políticos, ustedes ya han cumplido con su obligación de su lucha contra la dictadura en la clandestinidad. Tranquilícense que de esto de la política ya nos encargamos nosotros. Entonces, de alguna manera desarmaron todas las organizaciones de los barrios, las asociaciones de vecinos, etcétera, en los que la gente de alguna manera sentía la solidaridad con el vecino. Esto era porque la pobreza hace solidaridad, no nos engañemos. Y de hecho, si hoy hay tanta gente aquí, es porque estamos viendo al lobo venir y lo estamos viendo cara a cara. Entonces, la pobreza, de alguna manera, es un término relativo. O sea, nosotros, aunque entendamos ahora que estamos viviendo un periodo de crisis, no tiene nada que ver si cruzamos el estrecho Gibraltar y nos vamos un poco más para abajo. Y esto es lo que nos ocurría, que nos sentíamos con respecto a otros seres privilegiados y nos abandonamos. Nos creímos que ya habíamos tocado una cierta estabilidad. Bueno, pues ahora nos ha tocado ver la cosa de otra manera. Los partidos políticos se atribuyeron la exclusiva de la organización de la política. ¿Qué ocurrió? Pues que el poder grande, lo que se llama el establishment, o llámese como se quiera, dijo, bueno, pues la primera labor es la de captación de los partidos políticos y ponerlos aquí, bajo nuestro seno. Y esto lo hicieron. ¿Cómo? Pues de una manera muy sencilla, subvencionando y haciendo las campañas, etcétera, etcétera. Cualquier partido político de este país tiene tal deuda con los bancos que mañana todos los bancos podían hacerles desaparecer. Y esto es una cosa completamente surrealista. ¿Por qué un partido como el Partido Socialista, por poner un ejemplo, tiene millones y millones de deuda con Bankia, por ejemplo? Deuda que le condonan, entre comillas, simplemente se limitan a no cobrársela. Pues esto supone una sumisión. Ahora llega el tema de los preferentes. ¿Quién va a dar la cara por la gente estafada? Absolutamente nadie. Porque los que tienen que enfrentarse a la banca están completamente hipotecados. Entonces esto fue una maniobra muy clara. Es decir, dejemos primero que los ciudadanos pongan todo en manos de los partidos. Y una vez que está en manos de los partidos, compremos, entre comillas, a los partidos y llevémoslos para adentro. Los partidos están totalmente ahora ya incluidos dentro de un sistema que a nosotros no nos sirve. Fijaos en una cosa, un dato muy curioso. En las últimas elecciones europeas, todo el mundo vio con gran alarma el nacimiento de Podemos, ¿no? Dijeron, ¡uy, va, estos tíos! Pero nadie se alarmó porque Izquierda Unida, por ejemplo, había doblado el número de diputados. Pero, coño, ¿por qué no les supone un peligro Izquierda Unida? Ellos entienden que, de alguna manera, Izquierda Unida ya ha tenido un contacto suficiente y ya han tenido una intoxicación suficiente como para entender que el sistema es inamovible. Y esto yo creo que es el peligro. Al dejar los ciudadanos todo su capital de crear una sociedad en manos de terceros y despreocuparse cada 4 años, se ha generado un mundo en el que al final nosotros no estamos contemplados y entonces esto nos ha apartado de la sociedad. Y tenemos que volver a un punto cero donde hay que construir la sociedad desde abajo, todos los días y en la calle. Esta es la realidad. Hay que empezar, en primer lugar, por creer y creer firmemente que otro mundo es posible. Yo creo que ese es el primer paso. Porque seguro que de una cosa nos han convencido, es de que hay un muro a esa distancia, que eso ya no se puede atravesar. Y que es un muro negro y espeso y que cualquiera que va a darse la cabeza contra ese muro es un loco o un violento. Pues no, no es ni un loco ni es un violento. Es una persona que dice, si yo no quiero los sesos para usarlos, ¿para qué los quiero? Y los estrello contra el muro. Y eso hay que hacerlo, porque esa es la gran verdad. Y si no, si ponemos la meta en Plutón, llegaremos a Marte. Pero si la ponemos en el Pirineo, nos vamos a quedar en Olot. Entonces, lo primero que vamos a hacer es creer de verdad que otro mundo es posible y que esa falacia de que hay una supraestructura formada por la banca, los mercados, etcétera, etcétera, que trabajan la doctrina del shock
y del terror, y que eso es inamovible, y que podemos movernos en los matices, de hacer una ley del aborto de 2 meses o 1 y medio, de que la reforma laboral contemple un salario mínimo de 600 euros o pelear por los 612. Si creemos que esa es la meta, estamos muy equivocados. La meta de verdad es trabajar en crear un mundo nuevo, un orden social donde esos mercados se vayan a la mierda. Porque esos mercados, ese mundo de la especulación que no hace absolutamente nada, que no crea nada, que no fabrica cosas, que solo coge el dinero y lo mueve a mayor gloria de su dinero, eso tiene que desaparecer. Y si esa es la amenaza, tenemos que saber quién es el enemigo. Porque si estamos todo el día contra Rato, contra este y contra Bárcenas, al final no vemos dónde está el enemigo real. Porque cuando llega el momento de dar la cara de verdad, dicen, esto no se puede hacer porque los mercados os van a castigar y os van a condenar a la miseria. Entonces el enemigo son los mercados. Vayamos a los mercados y digámosle, usted no cuente conmigo, usted no cuente conmigo. ¿Cómo se hace? Eso es lo que tenemos que inventar, porque a mí me pasa todos los días. Yo trabajo en la tele y la gente me pregunta, me dice 2 cosas, Wyoming, dales caña, dales tú, tío. No delegues, no delegues. Segunda pregunta también, que nos hacemos todos, pero también me dicen, Wyoming, ¿qué hacemos? Pero es que la pregunta es, ¿qué haces? No ¿qué hacemos? ¿Qué haces? Esta es otra cosa que tenemos que hacer. Si antes hemos dicho que nos hemos abandonado en los partidos políticos para que ellos lleven la acción política y nosotros nos comemos los logros de sus negociaciones, ahora no podemos hacer lo mismo. No podemos decir, bueno, pues ahora Ada Colau que se invente un mundo nuevo y que nos lo cuente. No, ese mundo nuevo lo tenemos que inventar cada uno y decirle, tú, haz esto, tú haces esto, que te decimos nosotros. Y si no lo hago, me echáis. Otro. Yo aquí, como no voto, estoy relajado. Yo estoy hablando por encima del bien y el mal, amigos. Pero esta es la gran realidad. Lo primero es creernos en el poder transformador del ser humano. No olvidemos que eso que yo lo llamo el mal porque me da la gana, lo han hecho personas. Pues nosotros somos personas. Y nosotros tenemos una fuerza, y aquí no cambia nada si tú no lo haces cambiar. Eso tenerlo clarísimo. Nada de lo que digamos aquí, nada de lo que pensemos cada uno en nuestras casas, y nada de lo que nos frustre, porque la indignación es un problema. Yo trabajo en un programa donde no hacemos más que transmitir datos, pero no damos soluciones. No damos soluciones. Y estamos trabajando, por un lado, en la información para dar conciencia a la gente, pero también estamos trabajando en la frustración. Y esto es muy triste, porque es tal el aluvión de mierda que nos echan encima que es muy difícil quitarse ese olor. Y a todos nos salpica de una forma u otra. Entonces lo que tenemos que hacer, lo primero, es trabajar cada uno en la conciencia real de que esto se puede cambiar y que ese enemigo son molinos de viento. Fuera, nos los tenemos que quitar de encima como sea y decírselo a la cara. No trabajáis para los ciudadanos, fuera de aquí. Y aquí hay que tener presente una cosa. O sea, el primer cambio que haya en este sentido, quiero decir, ellos han tenido todo el tiempo del mundo para llegar hasta aquí, pero como tú no arregles el planeta entero en 48 horas, te van a crujir. Te van a decapitar. O sea, tú tienes que cambiar todo esto en 24 horas. Y desde el primer día, el ejemplo de Grecia es paradigmático. O sea, hay un señor que gana las elecciones y al día siguiente lo están machacando. Oiga, ustedes se dan lo que llaman 100 días de cortesía. A este no le han dado ni un segundo. Al día siguiente... Dijo el presidente del Fondo Monetario Internacional, los griegos han votado la irresponsabilidad. Esta es otra de las cuestiones que hay que ver. Hablábamos de los mercados, pero estos señores que nos mandan, ¿quiénes son? ¿Cómo se llaman? ¿Por qué no dan la cara? ¿Por qué no se presentan? ¿Desde cuándo existe eso que llaman la troika, que manda por encima de todo? ¿Y nosotros a quién estamos eligiendo? ¿Estos quiénes son? ¿Unos títeres al servicio de eso? ¿Qué son, el Macario de José Luis Moreno? Entonces que nos lo digan, coño, da la cara, preséntate y cuéntanos qué quieres de nosotros. Porque resulta que dicen, no, aquí elegimos a Rajoy, allí a no sé quién, y luego este señor va allí y le dicen, aquí qué es lo que hay que hacer esto, y me vuelvo. Entonces aquí qué coño estamos votando. Que nos lo digan de verdad. Pero en cualquier caso, es que no se trata de tener experiencia de gestión, es que ya para eso tiene uno la inteligencia suficiente para nombrar a un gestor cojonudo que se va a encargar. ¿O es que acaso Ana Mato, nuestra ilustre ministra de Sanidad,
era la mayor experta del planeta en el leucocito. ¿De qué coño estamos hablando cuando hablan de experiencia en gestión? Y luego, ¿por qué, si la experiencia en la gestión es tan importante, por qué el ministro de Sanidad puede pasar a Obras Públicas y al día siguiente ya es ingeniero, alondra, peón y sabe hacer mezcla? ¿Pero esto qué coño es? O sea, hacen una crisis y mueven las fichas del dominó y el de educación pasa aquí. Ellos son comodines perfectos. Nosotros no estamos en esa labor de los comodines perfectos. Estamos en otra. O sea que la gestión, eso es lo de menos, pero efectivamente, ellos tienen una experiencia y es que mientras tengan el monopolio del dinero público, van a seguir viviendo de puta madre. Y esa es una experiencia que no quieren dejar. Y ahí va a haber un problema muy gordo. Ahí va a haber un problema muy gordo porque se van a defender. Ellos han visto ya, dicen, coño, esto de la democracia, porque nuestro país también es muy distinto a otros países de Europa, no digamos ya el Reino Unido, que tenía una tradición en democracia, y ellos ya se lo ventilan a su manera. Aquí llegamos de nuevas, aquí veníamos, porque aquí hay una gran farsa, y es que aquí, el 20 de noviembre de 1975, se murió Franco, y con Franco se murieron 40 millones de franquistas. Eso es mentira, eso es una gran mentira. Aquí había una sociología lógica. Aquí había una sociología lógica del franquismo. Aquí hubo 40 años de páramo intelectual, de páramo político, de páramo artístico, literario, de todos los órdenes, que generó una masa social que era de lo que había. Y esto es verdad, porque cuando Franco se murió, se hizo una cola kilométrica. Y si no lo entierran, todavía hay cola ahí. Entonces, ¿qué pasó con esa gente? ¿Qué pasó con toda esa sociología que generó la dictadura? Pues que es una sociología que en parte se ha reeducado. Pero hay otra parte que ahí está, y vota lo que vota, y le importa un carajo que roben, y le importa porque se lo plantean como el Madrid-Barça. Yo soy del Barça o yo soy del Madrid, y votaré a los míos, roban, me da igual, voto a los míos. Y esto me ha pasado muchas veces. Yo voy, a mí me ha pasado, yo voy a Valencia, y me dicen, ¿tú qué tienes que decir de Rita Barberá? Que Rita Barberá, tú no eres valenciano. Digo, ya, pero es que Rita Barberá roba mi pasta, tío. Si queréis, si sois del club de los cleptómanos, os metéis en la puta plaza de toros, os robáis la cartera entre vosotros, Rita te la roba a ti, tú se la robas a Camps y a mí me dejáis en paz. Pero es que el problema no es ese. El problema es que esta gentuza está robando el dinero de todos. Y ahí yo tengo algo que decir. Y es que son unos sinvergüenzas. Y a mí no me importa que me llamen antisistema. Yo soy antisistema porque este sistema es una mierda. No me gusta. No me gusta. Dicen, el sistema democrático es la única alternativa a la dictadura. Pero es que este no es un sistema democrático. Es que no es verdad. Porque en el momento que hemos hablado de la concentración de medios y cómo se silencian los movimientos ciudadanos y cómo se silencia la opinión real de la gente, la democracia queda en entredicho. Porque el primer artículo es el derecho a la información y a que la gente sepa lo que está pasando. Y cuando tienen que sacrificar a un pringao, como es a Rodrigo Rato, ahora han dicho, bueno, vamos a follarnos a alguien porque la gente ya está hasta las narices. Cogen a uno y le sacan una lista de fechorías de 40 años. Pero entonces, ¿qué hacía en la calle ese tipo? ¿O es que lo robó todo ayer? Ahora dicen, no, es que este ya venía robando de su padre. Primero su padre, él de jovencito, luego estafó con Bankia, luego con las preferentes, tiene negocios en todos los lados ilegítimos, ha blanqueado capitales, pero todo lo hizo ayer por la tarde, de verdad. ¿Desde cuándo lo sabíais? ¿Por qué ahora renegáis de él? Si era el milagro económico de este país, el hombre que regaló el terreno público a los constructores y que provocó la burbuja inmobiliaria, esto se estuvo denunciando y se aplaudió. Y ahora dicen delincuente. Delincuentes vosotros y toda vuestra casta, que está permitiendo, está consintiendo, está amparando y está encubriendo. Porque hasta que la cosa ya es inevitable y algún juez, porque esta es otra cosa que tenemos que hablar. Aquí, los jueces, les ha tocado. De la división de poderes, de cómo se han hecho con la cúpula del poder judicial en este país. Porque esto no es un Estado de Derecho. Cuando hablen de sistema, vamos a ver de qué están hablando. Aquí estamos basados en un Estado de Derecho. Aquí tú no puedes ir ni a la Audiencia Nacional, ni al Supremo, y no digamos ya al Constitucional, si no pasas por el aro.
porque a todos ellos, a toda la cúpula del Poder Judicial la nombran los partidos políticos y están a su servicio y han perdido la vergüenza total. Hay una supraestructura que puede anular las leyes que emanan del Parlamento, que es la voluntad popular, que se llama Tribunal Constitucional, que está presidido por un militante del Partido Popular. Esta es una realidad y esto es una vergüenza histórica. Quiero decir, después de todos estos fuegos artificiales de ayer de Rodrigo Rato, el fiscal no vio ninguna razón para tomar medidas cautelares. Dice, pero si la cárcel está llena de desgraciados, tío. De desgraciados que han robado gallinas. Yo me acuerdo de casos, hace poco, al final no sé si hubo un indulto, una mujer que estaba en el paro, que no tenía dinero ni para comer, se encontró una tarjeta Visa, compró unos pañales para su hijo y le cayeron 2 años. ¿Cuánto les han caído a los de las tarjetas Black de los cojones? El otro día, a otras 2 mujeres, que estas se lo gastaron en fiesta, me da igual. Se habían gastado 400 euros de una tarjeta que se habían encontrado en la calle. Les cayeron 4 años a cada una. Y ahora el fiscal que está llevando el caso de las tarjetas Black dice que como no eran administradores del banco no tienen responsabilidad en ese gasto. No tienen responsabilidad, ni tienen vergüenza, ni tienen conciencia. Porque ¿cómo justifican delante de los accionistas, aunque sea del banco, que se están gastando allí el dinero a las puertas y están sacando pasta en metálico para pegarse la gran vida? Si no es una cuestión de que la ley lo impida, es una cuestión de decencia. Y una justicia que está encarcelando a alguien, a un pobre desgraciado, que se encuentra una tarjeta Visa y dice, joder, si no me pilla me voy a tomar unas copas, coño. Lo meten en la cárcel y a esta gente que se gasta millones de euros dicen que, bueno, que a fin de cuentas no tenían claro qué estaban haciendo. Yo alucino. Voy a ir mañana al banco y le voy a pedir una tarjeta Black, a ver si tienen conciencia real de qué significa y de cómo la puedo usar. Ahí es donde iba yo. La justicia, se hace una justicia cada vez más clara para unos y una justicia cada vez más restrictiva para los demás. ¿Cómo reacciona este sistema cuando ve que están pasando cosas como estas? Con la mierda esa de la ley Mordaza. Eso es un atentado a la libertad y a la democracia impensable. Todos hemos visto de milagro a ese hombre que decían que era un empresario de un negocio de gays o no sé qué. Hemos visto cómo lo mataban entre 7 mozos de escuadra en la calle. Lo hemos visto porque alguien lo grabó con un móvil, porque dijeron que había muerto de una sobredosis de cocaína. Eso es lo que dijeron. Cuando le hicieron la autopsia, resulta que ese hombre no había consumido cocaína. Los que habían consumido cocaína eran los mozos de escuadra, que se presentaron en el juicio afeitados y depilados para que no les pudieran hacer la prueba. Y esa es la justicia que estamos tragando todos los días. Para evitar ese estado de cosas y que no sepamos ni qué pasa en la calle, nos quieren robar los móviles y nos quieren robar hasta la vista. Aquí nadie ha visto nada porque aquí no cometemos errores. Esa impunidad hay que acabar con ella. Tenemos que decir, y aquí lo que ocurre es la historia. Y nosotros tenemos que ser testigos, partícipes y autores de nuestra historia. Y tenemos que construirla, caiga quien caiga. Y ese es el tema. Tú eres responsable de ir y decir, mientras exista una ley Mordaza, aquí no habla ni Dios. Ni en el ayuntamiento ni en ningún lado. Porque si los ciudadanos no pueden hablar, vosotros tampoco. Vosotros sois aquí representantes de los mudos. A callar, todo Dios. Bueno, aparte que lo de las leyes, no pasa nada por cambiarlas. También hay que cambiarlas. Que es imposible, porque la ley lo impide, devolver un capital que está en el extranjero. Pero hace una ley de un día para otro para devolver a un negro en caliente, que llaman, que ha atravesado la frontera. O sea, cuando les da la gana, la ley se cambia en 5 minutos. Estamos hartos ya de toda la mierda esa de los paraísos fiscales, de que las rogatorias no se atienden, de los blindajes de las cuentas. Vamos a ver, es dinero robado. No puede haber países que vivan del dinero robado a los ciudadanos del de al lado en un sistema colectivo donde somos socios. Eso es mentira. Se amparan unos a otros y punto. O sea, de que las leyes se pueden también mirar. Se pueden también mirar y también dar ejemplo. Algún día hay que empezar a cambiar también determinadas leyes. Yo no pienso votar a Ada Colau, evidentemente. O yo voy a votar en Madrid. En Madrid tenemos una situación estupenda. Ha llegado a un extremo, no sé si habéis oído aquí, resulta que el Ayuntamiento de Madrid, casas que habían construido en suelo municipal, con el dinero de los ciudadanos, casas de protección oficial,
donde vivían personas, como comprenderéis, los más pobres, de personas de real ojo que llevaban varios años viviendo en una especie de leasing, pagaban una renta social, iban comprando el piso poco a poco. De repente le han vendido esos pisos, en concreto ha habido un lote de 1.500 pisos que le han vendido a unos fondos buitre, que lo que han hecho es desalojar a toda esa gente. La media de venta del piso ha sido de 60.000 euros. Se han comprado 1.500 pisos en lote a 60.000 euros. Han echado a esa gente a la calle y los han puesto al mercado a 200.000 euros. Esto lo ha hecho el Ayuntamiento de Madrid. Imaginaos cuál es. Entonces, se habla mucho de que, cuando se habla de porque te voy a llevar a los tribunales, cuando se calientan y tal, dicen no hay que judicializar la política. ¿Por qué? Vivimos en una sociedad judicializada. ¿Por qué hacemos una excepción con la política? Yo quiero que se judicialice la política y quiero que alguien siente en un banquillo al responsable de esa medida que ha desalojado a esos pobres que han hecho esas casas con mi dinero y ha puesto eso al servicio de la especulación y han vendido 1.500 viviendas. Solo quiero, y probablemente luego la ley diga al juez, es que no existe una ley para condenarle, pero quiero que ese señor explique delante de todo el mundo cuál es el beneficio, ese funcionario, cuál es el beneficio que supone para la ciudadanía expulsar de esas viviendas a los pobres de solemnidad para que unos fondos buitres se forren. Que nos explique a nosotros así, sentado aquí, a la gente que está aquí, que le explique cuál es el beneficio que obtenemos cuando roban a los pobres lo que no tienen y lo ponen al servicio de los fondos buitre. Yo creo que sí que hay que judicializar la política y que hay que sentar a más gente y que se pongan las pilas y que alguna vez sientan un poco el temor que crean a la ciudadanía, porque trabajan con el shock. Cuando están trabajando con salarios de miseria, cuando están trabajando con una juventud que no tiene absolutamente ningún proyecto de vida ni puede hacérselo, cuando están trabajando con gente que vive en la inestabilidad absoluta porque no sabe qué hacer de su vida, están generando un caos y un miedo que conduce a la esclavitud. Bien, pues ese miedo hay que trasladárselo a ellos y decirles, algún día a lo mejor os toca sentaos aquí y darnos una explicación de por qué habéis hecho esto con nuestras vidas. Y ese momento tienen que sentirlo, porque ya está bien de trabajar de espaldas y contra la ciudadanía, porque esa es una inversión del sistema. Y entonces a veces si te llaman antisistema, decir yo desde luego del sistema que trabaja contra los ciudadanos soy enemigo. Quiero decir que el miedo es un sentimiento, el que quiera que lo tenga. Yo no hablaba del miedo a la venganza popular, sino el miedo al fin de la impunidad. Porque desde luego el día que se acabe la impunidad, aquí más de uno y más de dos se va a cagar. Pero primero hay que acabar con eso. Pero claro, es que tienen a los jueces, fíjate, en la Comunidad de Madrid ahora han descubierto, pero rápido lo han tapado, porque el Consejo del Poder Judicial, también elegido por los mismos y en manos de los mismos, ha dicho, no había mala intención. Han descubierto que una serie de jueces estaban cobrando de empresas por hacer trabajos informáticos. Pero es que la empresa era Indra. Indra es la mayor empresa informática y tecnológica de este país. ¿Qué cojones asesoría va a dar un juez a una empresa informática? Dice, no, es que nos contaban sus experiencias. Pues que la cuenten, pero que no cobren. Estaban untados. Una de esas jueces, concretamente, llevó 5 casos de esa empresa. El Consejo General del Poder Judicial ha dicho que, bueno, que no ha visto mala voluntad. Si aquí no estamos hablando de voluntad, si la voluntad de trincar pasta es cojonuda. Estamos hablando de que alguien tiene que poner coto a este desmán. Porque en la impunidad total, pero es que la impunidad la empiezan trabajando los jueces. Entonces, claro, es muy difícil que desde la conciencia se puedan juzgar casos en los que tú estás implicado. Es que aquí se está, como sabéis, ha habido casos, se está apartando de la carrera judicial a personas por una cuestión de criterio, mientras que aquí hay casos, como ocurrió aquí, sin ir más lejos, aquí en Cataluña, aquí ha habido jueces que porque estaba untado por un mafioso y le puso un amante, ese señor ha pasado 2 o 3 años en el dique seco, nada más, cuando se demostró que había cobrado millones de pesetas por soltar a un delincuente. Quiero decir que aquí el rasero no es igual para todos, y la impunidad siempre trabaja a favor de los mismos, mientras cada vez se hacen leyes más restrictivas a los demás. Y esta es la realidad. Hoy, no sé si habéis visto hace 2 días, el Supremo ha dicho que el ERE de Coca-Cola es absolutamente ilegítimo. Sí. Bien, el bufete que había preparado el ERE de Coca-Cola era el bufete de Montoro. Dices, pero coño, tenemos un ministro de Hacienda que está al servicio de los seres que crean quebranto, despido y provocan la pobreza y el dolor de la ciudadanía.
La respuesta es sí. Hay otro caso, hay un caso de una mujer que se llama Pilar Valiente. A ver si está, no está aquí, ¿no? Bueno, entonces voy a hablar de ella, porque a mí me gusta decir las cosas por la espalda. Esta mujer, cuento brevemente su caso para que veáis en el mundo que vivimos, que esto no me lo invento. Esta mujer era funcionaria del Ministerio de Hacienda. La metieron en un puro porque la pillaron cogiendo información para hacer historia política. Esta mujer es del Partido Popular. Ya fue expedientada como funcionaria. De ahí pasó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La hicieron presidenta de la noche a la mañana. Y allí surgió el caso Gescartera. ¿La procesión viene o qué? Con los tambores. Esta mujer pasó de ser una funcionaria expedientada en el Ministerio de Hacienda a presidir la Comisión Nacional del Mercado de Valores que controla todas estas cosas de las inversiones. Allí legalizó Gescartera sin tener los papeles en regla. Gescartera se vio que era una estafa y a todos los señores que la estaban investigando las echó. Avisó a la señora que se llamaba también Pilar Gómez Reina, creo que se llamaba, que era hermana de un secretario de Estado, le dijo, oye, os están investigando, arreglarlo todo. Al final no pasó nada. Cuando se descubrió el pastel, la echaron de nuevo. Le descubrieron un inmenso patrimonio. Tenía un piso en una zona estupenda de Madrid, tenía un Jaguar, tenía 2 motos, tenía no sé qué. También tuvo que sentarse delante del juez. Y entonces dijo que el Jaguar le había costado 100.000 pesetas de las de entonces. El juez concluyó que a nadie se le puede culpar por comprar bien. Un piso que valía 200 millones de pesetas lo había comprado por 20. Se justificó el patrimonio. Otra vez fue expedienta. Bien, ahora esta mujer es la que la ha nombrado Montoro, otra vez. Montoro siempre está detrás. La ha nombrado para presidir los grandes fraudes. Esta señora que ha sido expedientada varias veces y que ya ha trincado lo indecible. Hoy está presidiendo eso. Tiene que llevar, entre otros casos, el de la Gürtel y el de Urdangarín. Esa señora que ha puesto Montoro, que la han echado 40 veces y cada vez que la ponen en un sitio tiene que dimitir porque es una perfecta delincuente. Hay que decirlo así, pues esto. De esto estoy hablando. En manos de esta gente estamos. No tienen propósito de la enmienda. No tienen propósito de la enmienda. Es que a uno lo que de verdad le viene arriba es cagarse en lo otro. Y entonces parece que lanzamos un mensaje catastrofista, pero es que es una radiografía de un drama que nos han llevado al abismo. Esta es la realidad. Entonces tenemos que quitarnos a ese que viene empujando, darle la vuelta y decir, para atrás. Y esto es una realidad de la que tenemos que ser conscientes. Como he dicho antes, primero, que aquí no cambia nada si no lo haces cambiar. No se trata de que me lo cambien, si no lo cambias tú. Y segundo, tenemos que tener la conciencia clara del poder de los ciudadanos. Los ciudadanos somos los que construimos las cosas. Todos los monumentos que vienen a ver los turistas, lo hicieron personas. Todo esto que nos rodea, esas sillas, este micrófono, lo han hecho personas. Nosotros lo construimos todo. Seamos capaces de construir nuestra vida. Esa es la esencia. Esa es la verdad. Y somos capaces de hacerlo, porque como nos la construyan, va a ser a beneficio de terceros. Yo solo puedo decir que este año voy a cumplir 60 años, aparento 59, pero os digo sinceramente que quitando la dictadura, que era una evidencia que no viene al caso, yo no he vivido a nivel global un mundo tan cruel como este. Yo creo que no, porque había siempre incluso, yo me atrevería a decir, un paternalismo empresarial. Yo he visto pequeñas empresas de gente que llevaba allí, tenía un empleado que entraba con 16 años, se jubilaba con 60 o 70 y era parte de la familia. Esto ha desaparecido. Desde hace unos años nosotros no somos personas, somos cosas. Nosotros somos cosas y nos tratan como cosas. Tenemos que recuperar nuestra alma, nuestra dignidad y nuestra esencia de ciudadano y plantársela en la cara.